Probablemente si estás viviendo muchos obstáculos en tu vida, muchas resistencias, que sientes que no puedes más, que sientes que por qué todo a la vez, que muchas veces te preguntas ¿por qué a mí? Es porque precisamente no te rindes a lo que está sucediendo. Es precisamente la invitación que tiene la vida para ti para abrir una puerta muy grande a los milagros. Bienvenidos, bienvenidas a una semana más a el episodio número 8 de Todo lo que no dije podcast. Estoy súper contenta de estar aquí hablando de esto porque realmente es un episodio que me sorprende hasta a mí porque la vida me llevó a atravesar esto y dije, ¿por qué no compartirlo con ellos, con ellas? Que eso que se está atravesando en mi vida y, y es precisamente esto. Cuando empiezan a haber muchos obstáculos a la vez en tu vida, cuando empiezas a no rendirte a lo que ocurre y a querer sostener constantemente el control. Vamos a empezar a explicar y quiero hacerles una introducción a todo lo que está aconteciendo. Y es que la semana pasada fue mi regla, fue mi menstruación y wow, estuve atravesando muchas incomodidades y muchos altibajos a nivel emocional. Un día estaba con muchísima rabia, con mucha ira, no sabía lo que me ocurría porque aparentemente en el mundo físico no había ningún motivo para sentirse así. Sin embargo, el día jueves estuve con ese sentimiento, al día siguiente con mucha tristeza, me dieron muchas ganas de llorar y es como, pues no ocurre nada, pero realmente no tiene que ocurrir nada para que tú te sientas de determinada manera. Como nos educan es que algo pasa externamente a nosotros y eso nos provoca la tristeza, la ira, nos provoca una emoción. Pero es al contrario, lo que hay aquí dentro provoca lo externo. Entonces eso es lo que estaba ocurriendo. Simplemente pasaban cosas dentro de mí que en el exterior no se exteriorizaba y dije, bueno, me rindo a lo que ocurra. Y ocurrió algo que me dijo, ok, la vida está pidiendo que me rinda con todas sus letras. Y es que lo expliqué por historias, pero todos mis proyectos o lo que empiezo está en pausa. Literalmente la vida, Dios, el camino, el universo, me lo puso en pausa. Y yo como, pero ¿cómo es posible? Porque ni siquiera es algo que depende de mí. Es decir, tengo como 3 puertas en mi vida abiertas y no las puedo terminar de abrir porque la llave, Dios me dijo, espera, porque ahorita no es el momento de que tú tengas la llave para abrir esa puerta. Porque esas puertas no están cerradas del todo, no es que la llave se perdió, sino que me dijeron, espera, ahora mismo no es momento. Y el ejemplo que les quiero poner de esas 3 cosas o 3 proyectos que tengo entre manos, el más simple aparentemente, es que me apunté a un retiro Vipassana el mes que viene. Un retiro Vipassana, para los que no sepan qué es un retiro donde estás 10 días en silencio, sin hablar, y meditando de 12 a 14 horas al día. Entonces, lo que era de mi parte era tener esos días disponibles de noviembre y además apuntarme, ¿no? Obviamente, porque es un retiro en el que tú no pagas, tú das la voluntad, pero sí las plazas se agotan como en segundos, literal. Entonces, lo que era de mi parte era coger, poner la alarma y ser de las primeras en inscribirme. Total, eran las 8 de la mañana, a las 8:08 más o menos yo terminé de rellenar el formulario, fue como un ok, me enviaron un correo diciendo felicidades, estás inscrita, aunque esto no es una confirmación, vamos a mirar solicitudes. Entonces a los 2 días me levanto recibiendo un correo diciéndome que las plazas están llenas y que estoy en la lista de espera. Y fue como un, ¿en serio, Diosito? O sea, otra cosa más que tengo que estar en espera aparte de esos 2 proyectos. Y wow, fue un sentimiento como de impotencia y de decir, no puede ser. ¿Qué me estás queriendo decir? Y bueno, fui a ChatGPT y le pregunté, le dije como la situación y obviamente mi mentalidad. Mi mentalidad es David Hawkins, un curso de milagros y Dios, la oración. Es qué hago con todas estas enseñanzas, ¿no? Con las enseñanzas con las herramientas que tengo, ¿qué hago con esta situación? Se lo expuse y me dijo, ríndete. La solución era rendirme. Y siento que allá afuera hay una equivocación, o no equivocaciones, pero un concepto diciendo de la rendición. Allá afuera quizás el concepto es no hagas nada más, ya está, a por otra cosa. Y de la rendición que te vengo a explicar hoy, no tiene nada que ver con eso.
Y siento que primero quiero empezar diciendo que una de las cosas que el ego quiere cuando ocurren este tipo de cosas es buscar soluciones con la mente. ¿En qué sentido? En que, bueno, si les escribo un correo diciendo que, bueno, que justo, pues esas son las semanas exactas que ya tengo esos días, que no los puedo cambiar, queriendo resistirte a esa circunstancia que la vida te pone, queriendo cambiar ese momento en tu futuro. Y es como a lo que me invitaba la vida, como, bueno, puede ser que se libere una plaza, como puede ser que no, pero no puedes hacer nada más como para aumentar tus posibilidades. Lo único que puedes hacer es rendirte a esta incertidumbre, soltar el control. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. A soltar el control es como que muchas veces la mente quiere resolver, por ejemplo, algo súper pragmático y es no llegar a final de mes. Uno cuando no puede llegar a final de mes y lo quiere resolver desde lo mental, desde el, bueno, ya cobré mi sueldo, mi nómina, ya cobré a los clientes, si eres emprendedor, que tenía que cobrar y aún así no llego a final de mes. Y uno quiere resolver, pues vendo más, pues le pido a mi mamá, pues hago un préstamo. Quiere resolver desde lo mental en vez de rendirse a la situación de incomodidad y de miedo. Porque uno cuando tiene miedo a soltar el control, es precisamente el miedo lo que lo impide soltar ese control. Se resiste a sentir ese miedo, esa incertidumbre, ese salto al vacío. Y queremos resolverlo desde el ABC. P. Hawkins en sus libros habla de este concepto de ABC, en el sentido de que A me lleva a B y luego B me lleva a C, en el que yo invierto unas horas, A, consecuentemente B me van a pagar un salario, consecuentemente yo voy a pagar mis gastos, C. Y a lo que te invito en este podcast es a abrir la mente y no querer resolver todo desde un A, B, C, sino desde el que el A, B, C están unidos y hay un campo infinito donde ya están las posibilidades expuestas y la resistencia a rendirte a lo que acontece te impide acceder a ese ABC unido, que no hace falta que tú pienses en el resultado, sino que el resultado ya está dado y vendrá a ti cuando tú te rindas a la situación. Siento que ahora mismo dije muchísimas cosas, pero de verdad que es algo que estoy aplicando y wow. Para entender todo esto, les voy a explicar un ejemplo donde fue algo impresionante, fue un milagro verdaderamente que yo aún no me lo creo. Y fue, me acuerdo, un enero de hace unos años, donde yo lo había dejado con mi expareja y no llegaba a final de mes. Se había ido del piso, él no me iba a pagar el piso. Yo encima estaba atravesando una ruptura, muchas resistencias, todo a la vez, lo que comenté en el principio. Y fue como un, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? No llego a final de mes, soy emprendedora, o sea, de mí dependen mis gastos, o sea, perdón, mis ingresos, ¿qué hago? Y en ese momento me rendí, fue como un, es que no tengo ni cabeza para pensar, lo acabo de dejar con mi novio al que amaba un montón, mi tristeza está en auge, está latente, no puedo pensar yo ahora mismo en facturar. Me rendí literalmente. Consecuentemente, como uno se rinde, pues cuando no hay resistencia, las ideas aparecen. Porque no necesitas pensar para tener ideas. Las ideas aparecen cuando tú te rindes. Y una amiga estaba buscando una mentora. Y yo había conocido en una conferencia de Diego Dreyfus una chica maravillosa que a mí me gustaba muchísimo en ese momento. Tenía mucha energía masculina y sentía que era lo que necesitaba mi amiga. Total. Yo le dije, mira, empieza a seguir esta chica, tal. A las semanas, que eso fue en enero, me dice, creo que lo voy a comprar. Eran como 5.000 euros más o menos de mentoría y dije, si se voy a invertir en ella, me resuena un montón. Total, mi amiga invierte en esta chica y esta chica me seguía por redes sociales y vio que yo era amiga de su nueva alumna, la que acaba de comprar. Entonces, como me vio por historias, me dijo, no me digas que esta chica es tu amiga. Y yo, sí, yo le recomendé que te comprase porque la verdad me gustas un montón. Y me dijo en ese preciso momento, ok, pásame ahora mismo tu número de cuenta porque te voy a ingresar 1.000 euros. Y yo, se los juro que esto, o sea, tengo una transferencia, tengo conversaciones, se los puedo demostrar porque es tan irreal, tan ilógico que me quedé así y yo,
No, pero yo le dije, no hace falta, de verdad, no es necesario. Yo le hice de todo corazón, me gustas un montón, me gusta tu contenido, me gusta tu viva. Y me dijo, no, 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 que yo hago esto con mis alumnos, de verdad, tengo una red de afiliados y como tú me has recomendado, pues de verdad, que de verdad, total, le pasé el número de cuenta y me ingresó 1.000 euros. ¿Y problemas para llegar a final de mes? No, porque Dios siempre provee. ¿Qué pasa si yo me hubiese resistido al tengo que pensar, hubiese hecho a un lado mis emociones de la tristeza, del agobio y tal, y me hubiese metido en el plano mental? Que eso me lleva a otra solución. Por ejemplo, pedirle dinero prestado a mis papás, buscar un trabajo en ese momento. Entonces, con esto ya te quiero dar un mensaje que los planes de Dios siempre van a ser mucho mejor que los tuyos, muchísimo, porque claro, yo ya hubiese acarreado una deuda y bueno, en cambio, cogí, me rendí, dije, bueno, ya resolveré y me hundí en mis emociones, que siento que es como la mejor manera, ¿no?, de sostener en ese momento. Si me apetecía llorar, lloraba. Me estaba leyendo paralelamente Conversaciones con Dios 1, que en ese momento ese libro fue un consuelo. Y eso me llevó a que la solución apareciese y me diesen 1.000 euros by the face, literalmente, por recomendar algo que en lo que creía. Es como si vas a un restaurante, el restaurante se entera que tú recomendaste ese restaurante y te dan 1.000 euros así, by the face. Pues así son los milagros que Dios tiene para nosotros. Entonces, hablemos de ese control, de dónde viene, y es que me parece como demasiado difícil, ¿no?, decir la frase de suelta el control. Qué difícil es soltar el control. ¿Cómo empezar a dejar soltar el control? Me parece demasiado difícil permitir que otro dirija mi vida. Y ese otro es la confianza, ese otro es la fe, ese otro es Dios. Y de verdad que desde que Dios dirige mi vida ha cambiado totalmente. Tengo otro episodio donde hablo de lo que Dios hizo en mi vida. Me han ocurrido tantos milagros las veces que he permitido que algo más ajeno a mí controle mi vida que yo, porque esto no siempre se va a conseguir, porque el miedo irracional siempre va a estar ahí. Y si ocurre que no puedo pagar el piso, y si ocurre que mi pareja me deje, y si ocurre que no llega a final de mes, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no llegues a final de mes, que tengas que dejar tu piso, volver con tus padres. Ok, y eso al ego le va a doler un montón porque se va a pensar perdedor, porque piensa que es su piso, que es su independencia, que es su libertad, pero no eres eso. Y cuando te rindes y de verdad reconoces lo que sí eres, nada te da miedo. Y ahí es cuando aparecen las soluciones. Porque muchas veces tratar de resolver un problema, ese preciso empeño es el obstáculo para que el problema se resuelva, que es lo que acabo de comentar antes. Cuando tú más cojas y más te empeñes en resolver algo, menos se va a resolver desde la mente lineal, desde el ABC. Ya está ahí la solución, pero está al alcance de las personas que se rinden. Luego hablaremos del concepto de rendición, pero es de las personas que están dispuestas a tener fe. Quiero hablar de que sobre todo las mujeres, de verdad que los hombres son muy controladores, pero siento que más desde lo mental, nosotras más desde ese miedo de que nada puede hacerlo mejor que nosotras. ¿Qué nos lleva a las mujeres a querer controlar? De verdad, piénsenlo, nosotras somos mucho más controladoras que ellos. Siento que algo que nos lleva a querer controlar todo es que nos sentimos que nada o nadie lo va a hacer mejor que nosotras. En otro podcast lo explicaba que muchas veces, no sé, el padre va al parque con el niño y está la mamá llamando diciendo tienes que ponerle protector solar, gorro, procura que no se caiga. Y es como, ¿de verdad necesitas hacer tantas comprobaciones para dejar en plena confianza a tu hijo con el papá? ¿Y en qué áreas de tu vida, analiza, eres así? ¿En qué áreas de tu vida coges y tomas el control cuando no es necesario? Te pongo otro ejemplo. Cuando tu marido está conduciendo, le dices cómo conducir. Aparca allí, gira por allí, adelanta, frena. Pero adelanta este coche que está yendo demasiado lento. ¿Estás queriendo controlar también cuando incluso tú no llevas el control del coche? Porque de verdad que esto lo he vivido con muchas mujeres que no se permiten relajarse, no se permiten estar en confianza, no confían en el otro. Y si no confías en tu marido, no confías en tu amiga, no confías en las demás personas porque no lo van a hacer tan bien como tú,
créeme que los milagros no van a estar disponibles para ti porque Dios no te va a sostener, porque tú estás llevando el control de tu vida. Al final, hay dos cosas para que tú no sueltes el control. Primero, la falta de confianza y segundo, la falta de fe. Falta de confianza en que algo te va a sostener. Es como saltar al vacío y tener firme certeza que algo va a pasar, que todo va a salir bien. Y me gustaría que analices en tu pasado qué momentos has soltado el control o te has rendido diciendo, ya busqué todas las soluciones aparentemente posibles y ya, no puedo más. Y al final el problema ha acabado resolviéndose por sí solo, que no hizo falta de tu intromisión para resolver eso, porque Dios actuó por ti. Pero Dios puede ser Dios a través de una mentora que me dio una comisión por recomendar a un alumno. De esa manera actúa Dios. Dios de repente no se te va a presentar a ti, te va a dar dinero, te va a dar confianza o te va a dar seguridad. No, siempre lo va a hacer a través de personas. También siento que otra cosa que nos hace no soltar el control es que nos hemos acostumbrado a estar viviendo en modo supervivencia y es nuestro estado aparentemente natural, cuando no. Tenemos como hábito ese querer controlarlo todo, pero no es así. Y me apunté una frase que me encantó, que dice, no es un síntoma de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es de Krishnamurti y wow, me resonó tanto que estemos acostumbrados a algo no significa que ese algo esté bien. Que estemos acostumbrados a las luces artificiales de la oficina, de nuestro hogar, no significa que sean naturales. Nos hemos acostumbrado a tener luces LED, luces blancas, pero esa luz quizás nos altera el ciclo del sueño de la melatonina y no nos hemos dado cuenta hasta que de la noche no podemos dormir y necesitamos pastillas para dormir. Pues así precisamente pasa cuando queremos tener el control de todo. Nos hemos acostumbrado a estar tan desgastadas, a estar tan al pendiente de todos. En catalán se diría estar a la white, que es como estás atenta hasta el mínimo polvo que cae encima de tu mesa. Y de verdad piensa si esto no te agota, si esto no recae en ti y puede provocarte enfermedades o todo lo contrario, que nunca te enfermes, pero no porque tengas un sistema inmune de la hostia, sino porque te enfermas, dejas de sostener el control, porque si me enfermo, ¿quién va a cuidar de mi casa? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién va a cuidar del hogar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a traer el pan a casa? Y eso es lo que precisamente no te hace enfermarte. De hecho, muchos autónomos, o la mayoría diría, tienen, vamos, el sistema inmune por las nubes, pero porque no se pueden permitir enfermarse, porque su facturación depende de ellos mismos. Eso es precisamente lo que está haciendo que se desgaste tu salud. El hecho de que estés viviendo en supervivencia. Nos hemos acostumbrado al hacer, al ser polivalentes y ser multitasking. De hecho, es algo que estoy eliminando de mi vida. La multitaskidad. El hecho de que esté viendo un capítulo de un podcast que me encanta, ay, cojo el móvil y ni siquiera necesito cogerlo. Es como, no, dejo el móvil súper lejos que ahora mismo estoy concentrada viendo esto. No quiero que nada externo me interrumpa, porque algo que estoy intentando recuperar es mi atención. Somos tan con déficit de atención todo el mundo, pero porque estamos expuestos a tantos estímulos que es imposible no descentrarte y no pensar en otra cosa. Y por último, algo que nos está impidiendo a querer controlarlo todo es vibrar en miedo. El control al fin y al cabo viene del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a no sobrevivir, literalmente, miedo a la incertidumbre, miedo a la duda, miedo a lo que escape fuera de mi control. Entonces vamos a hablar ahora de claves para soltar el control. ¿Qué puedo hacer, Brunet, si estoy queriendo controlarlo todo? Me sentí súper mega identificada con todo lo que dijiste y no quiero vivir más así porque uno, estoy perjudicando mi salud, dos, estoy perjudicando mis relaciones porque créanme que a un hombre, igual que a nosotras, no nos gusta que nos controlen y de hecho tendemos a ser las personas inútiles. Cuando una mujer se posiciona en el control, se posiciona en el rol de mamá. Y cuando una se posiciona en el rol de mamá, por ley de polaridad, el hombre se va a posicionar en el rol de hijo. Entonces ya deja de ser un hombre y nosotros dejamos de ser mujeres y a tomar por culo la relación. Y no queremos eso. Y precisamente te vengo a contar las claves que, según yo, siento que me están funcionando para soltar ese control.
Número 1, habitar el ahora, la presencia. Siento que uno es uno de los antídotos para todas las causas que puedan existir de quererlo controlar. Y es eso, habita la presencia, habita el dejar ir. Muchas veces a lo largo de todo este podcast hablaré de la técnica de David Hawkins del dejar ir. El dejar ir es simplemente dejar que suceda. Deja que suceda todo lo que está ocurriendo. Si tienes miedo, deja que suceda el miedo en ti. ¿Cómo? Sintiéndolo. Siente el miedo, siente la duda, siente el nervio, siente la ansiedad. Créame que la ansiedad es solamente ese miedo al futuro a quererlo controlar. Y la depresión, por el contrario, es ese apego al pasado. Ese apego a querer cambiar el pasado o a querer que vuelva a ser el pasado. Entonces, la presencia y el habitar el ahora, el dejar ir, es uno de los mayores antídotos para querer soltar el control. Y esto será posible cuando hagamos un efecto observador. Es decir, que observes tu mente, que te vayas un paso por delante de tus acciones. Es decir, tú vas a querer, porque es el hábito es muy fuerte, pero el hábito se sustituye. Lo podemos cambiar. Entonces vas a saber que vas a decir una frase que es del control tipo, conduce más lento. Tú vas a posicionarte por delante de ese pensamiento diciendo, uy, ya quiero decir que conduzca más lento. Y te van a hacer esa rabia, esa impotencia de callarte la boca, de tener autocontrol, que siento que es algo que se está perdiendo, porque se confunde con la libertad de expresión. No, querer tener autocontrol diciendo, esto no es para nuestro mayor bien. Es para mi comodidad el que vaya más lento. Entonces voy a dejar que mi marido conduzca libremente. Me posiciono por delante de ese comentario, de ese pensamiento que voy a decir y permito que suceda dentro de mí la emoción que haya, que nazca en ese momento. A lo mejor es miedo, a lo mejor es nerviosismo, a lo mejor es ansiedad de, jolín, está yendo demasiado rápido. Me analizo, me observo y habito mi presencia, lo que está ocurriendo en mi ser internamente. Esto de verdad es mano de santo para querer soltar el control y de verdad llega un punto que ya no vas a tener esa necesidad de decir ese comentario, sino como, ok, ya pasó. Y cada vez que esto, a medida que vayamos haciendo esta práctica, se nos va a ir haciendo más fácil. 1, observar nuestra mente porque no somos nuestros pensamientos. Y número 2, tener la práctica de escuchar nuestro cuerpo. Vamos a por el siguiente punto, que es que obviamente hay que accionar, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, de mi mano estaba apuntarme al Vipassana, ponerme la alarma, inscribirme en las primeras y ya. Siempre hay que tener la voluntad para dar lo mejor de ti, pero hasta que ya no puedas dar más de ti. Y eso implica no querer controlar. Yo ya no puedo controlar si voy a ser elegida para ir a este Vipassana. Pero ya hice todo lo que está en mi mano. Luego, ¿cómo de soltar el control a la hora de dejarle decir a tu marido cómo conducir? Coger, arreglarte, ponerte en el coche y luego estar predispuesta a observar tus pensamientos. Hasta ahí lo puedes hacer. Estás dando lo mejor de ti. El resto de pasos es confiar, es tener fe y saber que aunque yo no vaya al retiro Vipassana, será lo mejor que me puede ocurrir. Porque a lo mejor voy y me da ansiedad porque yo soy muy habladora y no estaba preparada para ese retiro. Es que todo ocurre para mi mayor bien. Con lo cual, con ese pensamiento, ya podemos ir construyendo nuestro nidito de confianza, de fe, de pasos nobles en esa incertidumbre que es soltar el control. Propuesta número 3 para aprender a soltar el control. Y les voy a hablar del libro Experimento de rendición de Michael Singer. Ok, este libro para mí fue brutal. Me encantó y La liberación del alma, los dos del mismo autor. Me fascinó. Les voy a leer la sinopsis del libro porque me parece espectacular. Dice, Michael Singer propone un experimento personal que es, en lugar de luchar contra las circunstancias de la vida o aferrarse a sus propias expectativas, decide rendirse al flujo de los acontecimientos y dejar que la vida lo guíe. Esta rendición no es resignación pasiva,
sino confiar en que existe una inteligencia mayor que puede conducirnos hacia nuestro propósito cuando dejamos de interferir con nuestros miedos, deseos y control mental. ¡Wow! De verdad, este libro, si no te lo has leído, te lo tienes que leer, pero no es necesario que te lo leas. Te lo voy a resumir. Y a este momento quería llegar, que es a hablar de la rendición. La rendición no es resignación. La resignación sí que es un estado pasivo donde estás en la cama sin hacer nada diciendo, bueno, la vida que me lleve. No. Es como estar, podríamos comparar la resignación como estar en un mar y coger y hundirte, porque ya no estás dispuesto a querer respirar, no estás dispuesto a flotar, simplemente te dejas llevar por el mar hacia abajo. En cambio, la rendición es, ok, ahora mismo se requiere que esté en un mar, pero voy a dar todo de mí para flotar, para conseguir ayuda. Y bueno, esas son como las dos diferencias. Una es pasiva y la otra es activa. Entonces, en su libro, Michael Singer dice que empieza a experimentar la rendición. Entonces, él deja de luchar con sus preferencias, sus deseos, simplemente se deja llevar por los acontecimientos de su vida. ¿En qué sentido? En el libro explica que él a todo lo que le proponen es un sí, porque lo ve como un llamado, aunque no le apetezca. En una de las partes de del libro, dice que le proponen ser profesor de una universidad y a él lo único que le apetece es estar meditando en su casa tan a gusto y en soledad. Total, le pasan cosas y acontecimientos y la vida, literalmente a través del proceso de rendición, lo lleva a ser millonario. Y otra de las cosas que él no quería, él quería vivir su proceso solo, individual, en su meditación, practicando yoga. Y la vida lo lleva todo lo contrario. A estar en una comuna, vivir en colectivo. Y es como al final, y es donde más feliz y más completo se siente. Pero al final, wow, soltando el control de su vida, literalmente fue como voy a probar a ver qué ocurre. La vida lo llevó a estar primero en plenitud interna, que es el éxito más grande que puedes adquirir, porque nada te sirve tener millones y estar vacío por dentro. Y número 2, a tener la plena disposición económica, que una cosa va de la otra. Al final la abundancia es abundancia en todos los sentidos, abundancia en plenitud, en bienestar, en paz. Eso se va a reflejar en tu mundo externo. Por eso llegó a ser millonario, porque él tenía tanta dicha interna que la dicha interna se va a reflejar en lo exterior. Como es dentro, es fuera. Y les quería hablar de este libro para hablar del concepto rendición. Es otra de las claves para soltar el control. Ríndete a la vida, ríndete a lo que ocurre. A mí misma tengo 3 proyectos en pausa. La vida quiere que esté ahora mismo confiando, teniendo fe y rindiéndome a lo que ocurra. Entonces, invitación para que te rindas, que si estás atravesando de verdad una ruptura, si estás atravesando un momento difícil en tu vida, esto es lo mejor que te puede pasar para que practiques la confianza y la fe. Y este punto me lleva al siguiente punto, que es el bien colectivo versus el bien individual. Siento que ahora mismo vivimos en un mundo donde se ha individualizado mucho a la gente. ¿En qué sentido? En que te enseñan que el amor propio también es poner límites, el amor propio es hacer lo que tú quieras en todo momento. Y sí y no, porque muchas veces el ego se enmascara, el ego se transforma y también es egoísmo en no pensar en los demás. El individualismo siempre es peor que el colectivo. Es decir, una de mis leyes fundamentales es hacer lo mejor para el bien común, no solamente para mí. ¿En qué sentido me refiero? A que esto precisamente es el límite entre egoísmo y amor propio. Y muchas veces queremos controlar de no quiero ir a ese sitio porque no me apetece, pero a lo mejor a tu amiga le hace ilusión y es como, ok, me va a pasar algo si yo doy mi brazo a torcer y voy a ese lugar aunque no me apetezca. Y al final el efecto mariposa, no ir a ese sitio te lleva a conocer el amor de tu vida y ahí te casas y tienes una familia y ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido ese sitio? Por tu egoísmo, entre comillas, diciendo que no a eso que te apetece hacer, porque muchas veces esas invitaciones vienen con una sacudida de la vida diciendo despierta, deja de pensar en ti, porque de verdad que siento que estamos alimentando demasiado este individualismo, este bienestar individual y de verdad que
cuando practicas el colectivo, el hacerte la pregunta, que hoy me la hice y me sentí tan bien después de hacer una acción, que fue, ok, tengo que tomar una decisión, ¿voy o no voy, no? En vez de preguntarte, ¿voy o no voy? Pregúntate, ¿qué haría el amor en este caso? Pues me proponen un plan y de verdad quizás no me apetece, pero muchas veces es desde esa falsa comodidad de en mi casa estoy mejor, no me apetece salir de mi zona de confort. En cambio, cuando te haces la pregunta de qué haría el amor en este caso, dices, jolín, pues acompañar a mi amiga a la playa a esa fiesta, porque aunque no me apetezca, a mi amiga sí, y no tiene con quién ir. Y es practicar el amor constante, el servicio y el dar. Y créeme que lo que das, te lo das. Entonces no es le estás haciendo un favor, sino que a lo mejor el favor te lo hace ella a ti porque allí conoces a un chico maravilloso. El tip número 5 que siento que ya lo dije, pero de verdad, ten en mente cuando estés en esa situación tensa, en esa situación de que no sabes lo que va a pasar, que pase lo que pase lo que pase, todo va a pasar para tu mayor bien. Dios no juega al azar. Y quiero que recuerdes qué momento en tu vida, en el pasado, tú pensaste que una, no ibas a salir de ahí, dos, pensaste que iba a pasar lo peor y al final de cuentas no ocurrió nada. Primero, o no necesitó de tu intervención porque se solucionó solo, o dos, sí necesitó de tu intervención, pero al final no ocurrió nada de lo que pensaste que iba a ocurrir. Me acuerdo que en un libro, uno de los primeros libros de desarrollo personal que leí, decía que la mente es una de las mayores creadoras de telenovelas de la historia. Porque la mente te va a decir que lo va a pasar lo peor. Y al final ni siquiera termina pasando en 1% de todo lo que te imaginaste. Entonces, pase lo que pase, y cuando quieras controlar, piensa que, imagínate, ¿no? Me olvidé de poner la alarma en mi casa y te vas de vacaciones 2 semanas. Y entras en taquicardia diciendo, madre mía, me van a robar. Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si te roban? De verdad. Tus hijos están bien, tú tienes salud, te fuiste de vacaciones con tu pareja, todos están bien. Lo material es recuperable. En cambio, ese malestar de estar con angustia durante todas tus vacaciones, nadie te lo va a devolver. Hace poco se le inundó el local a una amiga que tiene una estética y wow, me acuerdo que ese día lloró porque también una empleada suya le dijo que se iba, era de las mejores. Todo a la vez, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa? Y estuvo llorando, estuvo en frustración y yo como, tranquila, de verdad que todo esto va a ser para tu mayor bien. Y al cabo de un tiempo, hace poco, le dieron la noticia de que le iban a dar bastante cantidad de dinero por todos los daños, cuando tuvo que pelear bastante con un seguro, con el otro, y al final le dieron más de lo que pensó que iba a recibir. Ella no esperaba ese dinero, entonces todo se resuelve, todo pasa. Pero esa inquietud, esa frustración que ella sentía, nadie le va a devolver ese tiempo de presencia que perdió en estar preocupada por algo que se iba a resolver tarde o temprano. Número 6. Esto es algo parecido a lo que te dije del coche y es que estés en modo observación constante cuando tu mente quiera controlar. Les voy a contar un ejemplo de este fin de semana que nos reunimos con mi familia para jugar a juegos de mesa. Hicimos una pijamada. Entonces nos reunimos con mis primas, con mi mamá en su casa y bueno, al día siguiente, haciendo el desayuno y tal, mientras estábamos comiendo, bueno, en la mesa, abrimos como un pequeño círculo de confianza y estuvimos hablando de traumas. Les expliqué un poco cómo se forma un trauma, cómo se generan las maldiciones de familia en familia, de que heredamos traumas, no heredamos enfermedades. Y la maldición simplemente es como un trauma que se hereda de familiar en familiar. Y estaban súper interesados y bueno, al final como que empezamos a contar cosas que nos habían pasado. Y una de las cosas que empecé a ver en mi mente es que quería controlar todo el tiempo lo que mi prima, una de ellas, iba a decir. Como, venga, confiesa esto, confiesa. Y ella no estaba preparada para confesar. Y a ella no estaba actuando el amor, sino el ego de querer que eso salga de cierta manera. Y hasta le insistí como 2 veces hasta que pillé mi mente queriendo controlar y fue como, hey, si no está preparada para contar esto, no es necesario. Yo sí lo sabía, pero los demás no. Le daba bastante vergüenza confesar algo. Era como, no, Brunette, no está actuando el amor. Esto en mi mente. Deja el tema ya. Y sentía ahí una rabia y una angustia ni siquiera era angustia, era como quiero que esto salga a mi manera.
Y ella no estaba hablando del amor. Entonces, cuando me fui consciente, fue como me pongo por detrás de mi pensamiento y vivo esa emoción que quiere controlar. Vivo esa rabia. Y ni siquiera le pongo etiqueta a la emoción porque no es necesario. Simplemente vivo ese proceso. Y a eso iba el punto número 6. Observes todo el rato tu mente. Posiciónate por detrás de ella. Por detrás de ella me refiero a que la observes, a que la veas. Al final la mente esta que parlotea simplemente es el ego queriendo ser visto. Y el ego no es nuestro enemigo, por mucho que digan allá los libros. No, es una parte de nosotros que no creció, que es como un niño chiquito que busca atención y es acompañar a ese ser a que no se haga su voluntad. Es como aprender cómo a domarlo y a trascenderlo. Por último, número 7, les tengo una frase aquí que dice, el mundo que necesitamos controlar, entre comillas, desaparece cuando dejamos de controlar. Wow, creo que lo escribí yo, creo que no lo saqué de ninguna parte, pero sí que eso, el mundo que necesitamos controlar, cuando dejamos de controlar ya no es necesario que lo controlen, porque ya no hay miedo. Es decir, si tú quieres controlar un mundo allá afuera es que aún estás vibrando en miedo. En cambio, cuando empiezas a aceptar las cosas como son, cuando empiezas a habitar más la rendición, de repente ya no hay un mundo que quieras controlar porque lo ves perfecto tal y como es. Ya no ves miedo allá afuera, ya no ves miedo, me refiero pues, ¿cómo se puede representar el miedo? Pues a través de robos, a través de asaltos, a través de que te deja tu pareja. Hay momentos, ¿no? Que se experimenta el miedo. En cambio, cuando te rindes, ya esos acontecimientos dejan de ocurrir porque ya no hay ese mundo donde querer controlar algo. Ya hay más amor, hay más paz. Yo ni siquiera, por ejemplo, cierro la puerta de mi casa con doble llave. Siento que no voy a habitar el mundo del ocupa porque no vibro en esa energía. Pero ojo, que si se experimenta también está bien. Pero para mí el mundo de allá afuera no es temible. Para mí el mundo de allá afuera no necesita ser controlado, porque todo ocurre como tiene que ocurrir. Y hoy justo escuchaba una conferencia del doctor David Hawkins que decía, si tú necesitas algo, el mundo te lo va a dar. Por ejemplo, estuve muchos días sin comer y Dios me recordaba a través de mi mujer que necesitaba comer. Entonces empezaba a comer después de 5 días sin comer. Y era como, wow. Me reía de la conferencia. David Hawkins es un psiquiatra. Bueno, fue un psiquiatra. Pero es así. No necesitas querer mantener todo en tu mente para quererlo controlar, porque el mundo te va a recordar lo que tú necesitas recordar. Y esto me lleva a recordar otra anécdota que no sé si lo leí en algún libro o me lo contaron, no me acuerdo cuándo fue, que había un conferenciante súper famoso dando una conferencia y veía a su alumno o a alguien tomando muchos apuntes de todo lo que estaba diciendo. Hasta que en un momento paró la conferencia y le dijo, oye tú, ¿qué haces apuntándolo todo? Y el alumno decía, no, es que es súper interesante todo lo que está diciendo, necesito recordarlo. Y le dijo, mira, deja de tomar apuntes, mantente en presencia porque vas a recordar lo que tengas que recordar ahora. Y quizás no necesitas recordarlo todo, pero sí en el punto de tu vida en el que estás, vas a recordar lo que tu mente, lo que tu ser necesita recordar ahora. Y wow, de verdad que amé esa anécdota, no sé si es verdad, si es mentira, no me acuerdo dónde la saqué, pero es vas a habitar lo que necesitas habitar ahora. Y si necesitas recordarte de algo, de verdad que el ser te lo va a recordar. En cambio, el miedo es el que te va a mostrar que necesitas controlar para supuestamente tener que hacer algo. No necesitas ni hacer nada ni recordar nada, porque todo lo que vas a realmente a necesitar hacerlo, el ser te va a recordar. Para cerrar este episodio, me gustaría decirte que queriendo controlar todo en tu vida, queriendo controlar de X situaciones, estás queriendo imponer tu voluntad y créeme que la voluntad de Dios es muchísimo más grande que la tuya. Cédele el control a algo superior a ti, universo, para mí es Dios con todas las palabras, Jesús, porque Él tiene grandes regalos para ti. Me gustaría cerrar con esta frase que escribí, que es cuando queremos controlar, lo que en realidad queremos es sentirnos a salvo, pero la verdadera seguridad no nace del control, sino de la confianza. Confía en la vida, porque que confíes en la vida hará que confíes más en ti. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado de todo corazón, que te lleves lo que te sume y lo que no está bien también.
Sígueme en mi Instagram porque es donde más comparto mi día a día, donde más comparto mis situaciones que estoy viviendo y cómo las estoy gestionando. Te quiero muchísimo, te amo y te mando muchos besos. ¡Mua!